Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar de Semana Económica. Mi nombre es Álvaro Roncal Baronio, yo soy subgerente de nuevos contenidos de Semana Económica y estoy encantado de tenerlos aquí esta mañana, una mañana en la que vamos a discutir sobre un tema de extremada coyuntura, una situación, una tendencia a nivel global que vamos a aterrizar en un grupo de empresas locales y un experto internacional de primer nivel que nos van a ayudar a aclarar sus dudas sobre el gran tema de hoy, la crisis de la globalización, cómo crear valor para un nuevo consumidor, un evento que hemos preparado con la experiencia, con el respaldo de la Universidad Adolfo Ibáñez, a quienes les agradezco muchísimo, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por la confianza en nosotros. Para poder entender por qué es que decimos que es tan importante este tema que estamos tratando hoy, por qué es vital para las empresas peruanas regionales en el mundo que vivimos en estos momentos, les vamos a dar primero una presentación que está a cargo de Bracy Wilson, director académico del programa de marketing avanzado de la Universidad Adolfo Ibáñez y quien es además el gran cerebro detrás de todo lo que hemos hecho por aquí, quien nos ha ayudado además a poder atravesar las aguas tenebrosas de este tema y poder aterrizarlo y darlo a buen puerto. Bracy, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y realmente un gusto y también dar gracias a los panelistas que van a estar también participando y por su tiempo. Como tú bien dijiste, yo soy director del programa Advanced Marketing Program, en el cual de hecho nuestra segunda versión va a girar en torno a este particular tema que en realidad está, como bien dijiste, muy candente dentro de las conversaciones actuales. Si me permites brevemente hacer una pequeña presentación mía, si vamos a la siguiente slide, soy, como bien mencionaste, profesor full time de la Universidad Adolfo Ibáñez. Trabajé durante 8 años como director comercial para América Latina del grupo Yves Saint Laurent con base en Brasil, y luego fui director de marketing global de la marca Revlon en Nueva York, habiendo sido director regional en México, también en Argentina y en Chile. Hoy día doy clases y además soy consultor de empresas, y hoy lo que me trae es justamente plantearles este tema y ver cómo esto, en este caso en particular, afecta a Perú. Si vamos a la primera slide, a la siguiente slide, vamos a ver que en realidad hoy día estamos en una situación pendular. Esto está pasando en diversos ámbitos. En los ámbitos políticos, podemos ver de que en realidad ya se está hablando de que no existe ni izquierda ni derecha, sino que esto es un tema pendular. ¿Qué es esto de izquierdas y derechas? Esto ya no parece totalmente anacrónico. Y entonces, ¿qué es lo que es pendular aquí? Es el liberalismo contra el proteccionismo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Veamos en la ruta que hemos estado inmersos. Si vamos a la siguiente slide, vemos que esto parte más o menos en, diría, 2009, cuando empieza ya toda esta conversación o este clash de China-Estados Unidos. ¿Ya? Y de hecho, si vemos en la siguiente, esto es llevado particularmente por estos dos personajes, Donald Trump y Xi Jinping, en donde en realidad Trump dice en un minuto, bueno, ¿por qué tenemos que depender a ese nivel de China? Y entonces empieza a haber todo un tema de un movimiento que algunos obviamente rechazan, otros no, de decir, bueno, pero volvamos a casa. Yo creo que eh, justamente un caso emblemático en Estados Unidos es la ciudad de Detroit, que era la ciudad estrella del tema de los automóviles, y hoy día, no quiero decirlo a ese extremo, pero es casi una ciudad fantasma comparada con lo que era, digamos. Entonces él quería, por eso es Make America Great Again, quería volver a esto. Bueno, estábamos en esta lucha entre que China, Estados Unidos, cuando, si vamos a la siguiente slide, ¿qué es lo que nos sucedió? Nos sucedió que viene el COVID. Viene el COVID y esto significa que además de estas conversaciones y luchas y que yo quiero estar contigo, no quiero estar contigo, el COVID nos hace confinarnos, encerrarnos,
¿ya? Y eso hace de que inmediatamente genere un cambio totalmente en la mentalidad de cómo actuar. ¿Ya? Y particularmente en nuestros países ha sido muy difícil porque claramente nos tuvimos que poner al día muy rápido, cosa que no necesariamente teníamos los recursos. De hecho, y si vemos, porque ya llevamos 2 años y tanto del tema del COVID, si vemos en la siguiente slide, la imagen que está a la izquierda es una imagen reciente. No sé cuántos saben, pero Shanghai hasta hace muy pocos días estuvo confinada al 100%. ¿Ya? Y eso significó que tuviéramos esta fila, la imagen que ustedes ven a la izquierda, son todos los barcos en espera, ¿ya? Para el puerto en China para hacer despacho. Y claramente tuvimos además la crisis logística de todo el tema de los containers, ¿ya? Y podemos ver ahí la curva roja, claramente es el pic que hemos tenido de esperas en los despachos. Ok, entonces tenemos por un lado esta cosa de, mira, volvamos a un cierto proteccionismo, luego tenemos el COVID en que nos hizo mirarnos hacia adentro, porque como estábamos confinados, ya, y no podíamos ni viajar, no podíamos hacer esto, entonces empezamos a mirar, y de hecho, lo creo, no sé si podríamos validarlo también en Perú y en otros países, pero por lo que la data que he visto, aunque parezca paradójico, yo creo que las grandes ganadoras aquí fueron las pymes. ¿Y por qué? Porque las pymes son, como lo dice Jack Ma de Alibaba, él dice, yo ya no miro más a las marcas grandes, porque las marcas grandes son como elefantes en una cristalería, torpes. Yo miro a las marcas chicas, porque hoy día son como ratones, que se mueven muy rápido e incluso asustan al elefante. Y eso es lo que le ha pasado a las pymes. Las pymes han reaccionado muy rápido, ¿ya? Y de hecho empiezan a tener una cercanía mayor con el cliente. Entonces volvimos al panadero de la esquina, volvimos a ir a comprar la verdura donde la señora que nos vendía las verduras, etcétera. Ok, estando en este contexto, llega febrero y ahí si vamos a la siguiente slide, claramente nos golpea a todos esto. Al principio decíamos, bueno, pero esto va a ser una cosa que realmente a nosotros que estamos en Latinoamérica y en Sudamérica no nos va a tocar muy poco. Bueno, nos ha tocado y mucho, ¿ya? Y en diversas formas. Entonces, eso, ¿a qué es lo que ha llevado? Ha llevado a una explosión, ¿ya? De no solamente en Europa, sino que también lo podemos ver en nuestros países. ¿Ya? De lo siguiente, si vemos la siguiente slide, a pesar que estas noticias son, digamos, estos que estoy mostrando son relativamente no tan nuevos, pero claramente estamos viendo los nuevos nacionalismos. Es decir, esta cosa de volver a esta cosa de la camiseta, que yo lo destaco mucho de buena forma en el trabajo que se ha hecho en Perú con Marca Perú. Yo creo que en forma muy bien hecha, hoy día el peruano se pone una camiseta de Perú, no por un tema chauvinista, sino que porque lo siente, ¿ya? Porque se ha construido una marca y los peruanos han entendido la importancia de eso, cosa que a muchos de nuestros países nos falta. Si miramos la siguiente slide, podemos ver de que este tema de el nacionalismo ya viene fuerte ya con realmente la discusión de hasta dónde podemos llegar. ¿Por qué? Porque si vemos la siguiente, tanto para el lado que miremos, empieza el populismo. Y entonces el tema del populismo sabemos que tiene sus riesgos y sus peligros dentro de lo que podemos ver en una economía y también en un ambiente democrático. Eso, combinado con esta efervescencia nacionalista, hace que, si miramos a la siguiente slide, las barreras comerciales entre los países empiecen a aumentar. Empiezan a haber más impuestos, empiezan a haber restricciones de que estos productos no, estos productos sí, y eso también aparejado, si vemos la siguiente slide, al tema de la inversión. Ok, esta inversión se va a quedar, va a venir fuera de sus límites o va a quedarse internamente. Y una cosa que nos está afectando como región, ¿ya? También en Europa, pero digo como región a nosotros fuertemente, es lo siguiente, que es el tema de los movimientos migratorios.
Los movimientos migratorios también están haciendo, si vemos en la siguiente slide, que exacerbe todo esto que estamos viendo. Es decir, no quiero extranjero, quiero lo propio, ¿ya? ¿Por qué tengo tanto extranjero? Empiezo a privilegiar lo propio. Y eso ha hecho, ¿ya?, que en realidad, si miramos dentro de todo este contexto y cerramos esta parte del análisis, si vemos la siguiente slide, en que el peso, ¿ya?, de la distribución del poder en el mundo cambió. Y realmente, de haber pasado de un Estados Unidos-Rusia, hoy día es China hegemónico. Entonces, porque hoy día todo se hace en China, todo, y es en realidad un poder, aunque tienen un poder militar, es un poder económico. Y lo vimos en la guerra, que en el minuto que alguno de ellos corte la llave del agua, nos corta a todos. Y nos dimos cuenta de la fragilidad en que estamos todos. Entonces, vamos al tema que hoy día nos convoca. Si vamos a la siguiente slide, creo que todos nosotros, como alumnos, de haber aprendido este concepto que nos enseñaron hasta el cansancio de la globalización, aprendimos tan bien la lección que estamos en un mundo hiperglobalizado. Pero eso llevó también costos asociados. Por ejemplo, costos de concentrar en pocas manos. Eso también tiene costos, por ejemplo, de el tema de medio ambiente y otros costos de trabajo, etcétera. Entonces, el tema es, cuando hablamos de esta nueva tendencia que estamos viendo, que de hecho los primeros que lo mencionan es The Economist, en una portada que fue famosa, ¿ya? Porque dice, ok, vamos a ir al slowbalization. ¿Y qué es esto del slowbalization? Si vamos a la siguiente slide, muchos dicen, bueno, el slowbalization es será proteccionismo, y cuando yo planteo esto, de hecho en la academia me dicen, pero ¿cómo? ¿Estás planteando que cerremos las economías? No, porque se ve como la siguiente slide, que es lo que quería hacer justamente Trump. Pero en realidad lo que estamos viendo es que el slowbalization, si lo miramos en la siguiente slide, lo ha reflejado como una galleta Oreo. En realidad slowbalization es, por eso digo esto es pendular, tenemos el liberalismo y el proteccionismo. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos viendo volver a un centro, donde no estamos en un 100% proteccionismo, no estamos en un 100% liberalismo, pero sí en un modelo intermedio. Y pensemos, no estamos todavía con una cabeza de modelo intermedio. Nosotros, nuestros países en Latinoamérica todavía no lo están pensando. Crean ustedes, créanme, que en Europa ya lo están haciendo. Ya. Suecia ya lo está haciendo. Entonces, de aquí viene uno de los puntos que se hace mucho en nuestra región, ¿ya? ¿Qué se nos dice a nosotros? ¿Por qué se dice que Chile y Perú, por ejemplo, van a ser países que van a pasar este chaparrón de una manera un poquito más suave? Porque igual lo estamos resintiendo. Porque somos productores de commodities. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Como somos productores de commodity, fíjense que cada vez que nosotros hablamos en la academia decimos, sí, es muy bueno ser productores de commodity, pero ¿qué pasa? Estamos a merced de las fluctuaciones del precio, ¿ya? Pero entonces, ¿qué es lo que todos enseñamos? A generar valor. Decimos, ¿por qué? Por ejemplo, en Chile, si tenemos litio, ¿por qué tenemos que vender litio a otros para que hagan las baterías y nosotros comprar las baterías y pagar el sobreprecio? Porque nosotros no hacemos las baterías. Entonces, ahí viene el cuestionamiento, y si vamos a la siguiente slide, es generar valor. ¿Estamos generando valor internamente? ¿Estamos creando marca? ¿Estamos desarrollando valor? ¿Ya? Y el problema es que como estamos perdiendo calle y la audiencia, nuestros clientes, están cambiando tan rápido, si vamos a la siguiente, el problema es que, de hecho, lo que se nos dice, en Chile se nos dijo hasta los políticos, no tenemos calle, no estamos escuchando lo que a la gente le importa. ¿Ya? Y si vemos, y les recomiendo mucho el libro que sigue en la siguiente slide, que es el de David Acker, que justamente habla de este tema.
genera valor. Es la fórmula para esto. Pero ¿qué pasa? ¿En qué estamos dedicados nosotros? Si vemos la siguiente slide, lo dice un destacado profesor chileno, fue decano del MIT. Esta frase es clave. Hoy día las empresas están más dedicadas a hacernos la guerra entre ellas que enamorar al consumidor. Es más fácil entrar en guerras de precio que en pensar cómo generar valor. Entonces, como decía, y aquí ya entro en mi última parte, si vamos a la siguiente, nosotros somos países productores de commodity. Pero entonces, algo que era malo, entre comillas malo, porque no es malo, pero digo, está a los vaivenes de los precios internacionales. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense hoy día que los países que más están sacando ganancias de esto son los que venden commodity. Porque el señor que tiene gas, te corta el gas y hasta ahí llegaste. El señor que tiene grano, te corta el grano y hasta ahí llegaste. Y te das cuenta que yendo back to basics tienes mucho control. ¿Ok? Entonces, pero fíjense que si miramos la siguiente slide, miren, esto lamentablemente no tengo data totalmente actualizada, esto es el 2018, ¿ya? No podemos ver, la línea que es amarilla es nuestra región. Fíjense la participación en la manufactura mundial que tiene Latinoamérica. No llega a ser ni siquiera de 2 dígitos. Y claramente, miren el peso de China, de Asia, ¿ya? Y cómo cayó el peso que tiene Europa, que finalmente se acerca con el de América del Norte. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Perdón, no es la palabra, pero esta involución, este globalization, ¿qué está viendo? Uno de los puntos de la globalization es que, ¿por qué ustedes mandaban a fabricar a China? Por el costo de la mano de obra, claramente. Pero hoy día el avance tecnológico nos demuestra, si vamos directo a la siguiente slide, que hoy día claramente, y perdón, voy a decir algo políticamente incorrecto, pero hoy día un robot es claramente más barato que si es que yo produzco, y si vemos la segunda slide, en Bangladesh prendas de vestir. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es, tu país está preparado tecnológicamente, si tienes que mirar hacia adentro, ¿está preparado? Es decir, los grandes sí, y lo pueden hacer. Entonces, ¿esto está preparado? ¿Hemos pensado en todo esto? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la crisis y todo esto nos está llevando a presiones, si vemos la siguiente slide, presiones inflacionarias terribles, que lo estamos viviendo el día a día. Tenemos precios del petróleo altísimos. Si vemos la siguiente slide, por favor. Vemos también faltantes de mercadería o incluso, por ejemplo, problemas con el pan, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy día? Estamos viendo lo siguiente. Fíjense cómo cambia el peso del estatus mundial. Miremos la siguiente slide. ¿Se acuerdan que hablábamos de China-Estados Unidos? Ahora es esto. China-Rusia. ¿Entienden el poder que significa esto? Pero fíjense que el poder es mayor. Porque si vemos la siguiente slide, miren la suma de estos tres. China, Rusia e India. ¿Entienden cómo la balanza se va a cambiar? Entonces, esto, ¿a qué nos lleva a pensar? Porque en honor del tiempo y también de los panelistas, ¿ya? Voy a dejar hasta aquí mi presentación. ¿Qué es lo que ha llevado en forma, digamos, de consumidor? Si voy al consumidor. Hoy día tenemos empresas que están luchando por ser algo que el marketing dice básico, customer centric. Pone a tu cliente al centro. Muchos clientes, el ex gerente general de una cadena de cable en Chile, dio un titular y dijo, los clientes son niños malcriados. Es decir, no entendió nada. Primero. Segundo, hay un cambio en conciencia. Hoy día vemos que la generación Z tiene otra cabeza. Ya no estamos hablando de consumismo, estamos hablando de consumo consciente. Estamos hablando de un movimiento slow. ¿Qué significa slow? Compra menos, compra mejor y más inteligentemente.
Esto acuñado por Marco Honoré, que ha desarrollado justamente este concepto. Y hoy día tenemos slow fashion, slow food, slow parenting, slow tourism. Entonces, ¿y qué pasa? Que como hay crisis de valor, hoy día, de acuerdo a un estudio de Havas, ¿ya? 76% de las personas en el mundo dicen que les daría lo mismo que las marcas desapareciesen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estamos en una crisis de valor por la cantidad, hay tal cantidad de propuestas de valor, pero ninguna está siendo relevante, porque la fidelidad hoy día es más difícil. Entonces, la pregunta que dejo es, ¿estamos preparados o hemos pensado cómo vamos a enfrentar esta realidad? Eso es lo que quiero dejar planteado y ahora voy a dejar la palabra a los panelistas para poder conversar de este tema. Muchas gracias por mi parte. Muchísimas gracias a ti, Bracy, por esa espectacular introducción y vamos a ver, como dices, si están preparados las marcas que tenemos representadas aquí esta mañana para este mundo difícil, complicado. No es el primero que enfrentan, es uno que hemos tenido que enfrentar en los últimos 2 años, así que sin mayor preámbulo, vamos con este panel de lujo y los voy a presentar a cada uno de ellos. Nos están acompañando Cristian Matos, gerente marketing de Inga Crops. Cristian, bienvenido, muchísimas gracias. Muy buen día con todos y gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Cristian. También está con nosotros Ileana Tapia, que es CEO de Sicureza. Bienvenida, Ileana. Muchísimas gracias. Acá estoy. Saludos. ¿Cómo estás, Ileana? Muchísimas gracias a ti. Y está también con nosotros Manuel Pastor, que es gerente comercial de Costeño. Bienvenido, Manuel. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Vamos a comenzar con una pregunta que abarca un poco esta mirada, digamos, latinoamericana, regional, que tienen las empresas hoy o que podrían buscar las empresas hoy, dado este escenario confuso, complejo que ha planteado Bracy, porque finalmente la evolución de la digitalización en los últimos años ha difuminado las barreras geográficas, con lo que se abren nuevos espacios de colaboración que permiten a las empresas locales expandirse a otras latitudes. ¿Qué oportunidades de colaboración regional se han generado a partir de este nuevo escenario? Y es más fácil hoy conectar con audiencias extranjeras apalancados en el know-how que puedan tener los nuevos socios internacionales con quienes ustedes entran en contacto. Esta es una pregunta que vamos a hacer primero para Cristian y también te vamos a pedir a ti, Bracy, que nos ayudes a responderla. Vamos primero contigo, Cristian. Claro, Álvaro. Bueno, hoy lo que vemos, digamos, los cambios del consumidor, justamente la internacionalización de diferentes compañías hay zonas grises, digamos, hay momentos distintos en los cuales cada mercado está en desarrollo. Hay una migración de tendencia natural de un mercado a otro. Es decir, si vemos la globalización, probablemente Estados Unidos esté en un momento de consumo completamente distinto a lo que tenemos hoy en la región, en Latinoamérica. Pero el consumidor de Latinoamérica está mirando constantemente los otros mercados y va a llegar un momento en el que se comienza a dar una migración natural de las tendencias hacia nuestra región y así sucesivamente en diferentes mercados. Entonces, sí podemos y tenemos que estar atentos a lo que se viene, digamos, de cara al futuro, estar muy alertas en estas tendencias que se vienen dando en el consumidor, porque van a llegar inevitablemente en algún momento a nuestros mercados, considerando de que cada uno está en un momento distinto de desarrollo. Ver buenas prácticas de otras marcas en nuestras mismas categorías, obtener fuentes de conversación para evaluar innovación, para evaluar, digamos, capacidades o para evaluar diferentes formas de trabajo en marca, cadena de suministro, creo que es algo que sí o sí se tiene que dar y que deberíamos comenzar, sobre todo en la región, digamos, comenzar a conversar y tener fuentes. De hecho, es algo que nosotros constantemente hacemos, encontrándonos con compañías en ferias internacionales o conversando, digamos, sobre qué oportunidades tenemos cada uno en nuestros mercados.
Muchas gracias, Cristian. Bracy, la misma pregunta para ti. ¿Qué oportunidades de colaboración regional se han generado a partir de este nuevo escenario? Y dirías tú si es más fácil hoy conectar con audiencias extranjeras cuando uno se apalanca en el know-how que puedan tener estos socios internacionales. Ujú, ujú. Mira, yo creo que de acuerdo a lo que hemos conversado y planteé en mi presentación, cuando yo hablo de el mirar internamente, esta cosa del globalization, no solamente se refiere a mirar en mi propio país, sino que también, y por eso me parece muy buena la pregunta, a la región. ¿Ya? Entonces, aquí viene la discusión que ha habido por décadas en la región, por ejemplo, en Mercosur. ¿Ya? Que todas estas agrupaciones, por eso que ustedes ven la Comunidad Europea, pero vemos que el Reino Unido se sale de la Comunidad Europea, ¿ya? Entonces, eh, yo creo que el mirar este globalization desde la región también es un tema importante. Creo que nosotros como países de Latinoamérica muchas veces es muy divertido porque somos nosotros los que más desdeñamos a nuestros vecinos y siempre miramos a Estados Unidos, a Europa, etcétera, cuando en realidad muchas veces unirnos a nuestros vecinos quizás nos puede ayudar más rápido, ¿ya? Y no olvidemos que estamos hablando de economías muy grandes, ya tenemos Brasil y México, ya el mismo Perú, Colombia, son economías muy importantes. Entonces, primero eso. Y en cuanto al tema de si podemos conectar con las audiencias de otros países y otros países pueden conectar con nosotros, yo creo que de verdad, y no porque sean ustedes peruanos, yo siempre pongo como ejemplo lo que ustedes han hecho. Y yo creo que el mejor ejemplo que ustedes tienen es el señor Gastón Acurio. Gastón Acurio es un caso de estudio en todas las escuelas de negocio. ¿Ya? Gastón Acurio entendió que tenía que crear valor y creó valor y marcas ¿desde dónde? Desde el ser peruano. Entendió lo que era el ser peruano, de hecho él fue un catalizador de la campaña de la marca Perú y realmente eso logró que hoy día esos restaurantes estén por todos lados. Y yo voy a decir una cosa que a mis compatriotas a veces no les gusta mucho, pero lo digo con mucho gusto, que hoy día en Chile, por ejemplo, comemos más comida peruana que chilena. Así que eso es un poco la mirada. Yo creo que eh, siento, y por eso yo regresé a dictar clases acá en Chile, pensando en la región, porque creo firmemente que la región tiene mucho potencial para seguir generando valor y seguir generando también potencialidades entre nosotros para poder pasar este chaparrón. Muchísimas gracias, Bracy. Y si bien creo que no es algo que le va a gustar mucho a tus compatriotas, a los nuestros y a los asistentes del webinar de hoy, probablemente deben estar ahorita sonriendo, deben estar Obvio. comentando ahí en el chat. Claro, Bracy, haciéndote hurras ahí. Así que muchísimas gracias Ujú, por tu ujú, intervención. ujú. Vamos a pasar con una pregunta que está muy alineada con la anterior, porque en línea con lo mencionado, la transformación digital de las empresas y la adopción de nuevos hábitos digitales por los consumidores ha sido una de las principales tendencias de los últimos años. ¿Cómo han avanzado en términos de digitalización de procesos y en implementación de servicios digitales a sus clientes? ¿Y cómo lograr una diferenciación efectiva Ujú, en una ujú. época en la que todas las empresas apuntan hacia plataformas y experiencias más digitales? Ileana, vas tú y luego vas tú, Manuel. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por la pregunta. Eh, y bueno, definitivamente hoy tenemos que adaptarnos a la tecnología y a todo lo que está demandando nuestros clientes. Sicureza es una marca que desde los inicios empezó con vendiendo online, empezó a digitalizarse. Somos una marca que se enfoca en la comodidad de las mujeres y bueno, gracias a la pandemia y a todo el cambio de consumo, por así llamarlo, que hemos tenido, las mujeres comenzaron a ser mucho más conscientes de su bienestar, de su estilo de vida.
Y todo esto con este propósito de ayudar a estas mujeres, más todo el tema de la tecnología y adaptarnos a poder llegar a cada casa que quiera estar cómoda, a cada hogar, a cada mujer a nivel Perú, pues nos ha ayudado obviamente a cuadriplicar el negocio en estos últimos 2 años, ¿no? Gracias a poder adaptarnos a todo esto y obviamente enfocarnos en el cliente, en nuestra clienta, que es lo más importante. Hoy en día tenemos 60% de recompra porque justamente nos enfocamos en concientizar y que las personas, las chicas, nos vean como un referente que les importa, ¿no? Una marca que realmente se preocupa por ellas y hay que estar obviamente a la vanguardia, ¿no? Así es que por ese lado va la marca, ¿no? Tratar de tener fans que maten por ella y que obviamente adaptarnos siempre a todo lo que ellas vayan necesitando y a lo que el mercado vaya necesitando, ¿no? Ha sido un reto poder adaptarnos, pasar de ser 18 colaboradores a 5 y después hoy en día somos 45 en 2 años, ¿no? Así que nada, estamos súper orientados a poder seguir reinventándonos cada vez que se necesita, ¿no? Y adaptándonos a las necesidades que cada vez vaya teniendo nuestro público objetivo. Muchísimas gracias, Ileana. Clarísimo lo que mencionas y realmente un proceso creo que por el que hemos tenido que pasar muchos en estos últimos tiempos. Manuel, por favor, cuéntanos cómo lo ven desde tu frente. Bien, en el caso de Costeño, efectivamente la transformación digital está presente en diferentes aspectos, digamos, de la gestión de la compañía, ¿no? Como tú mencionabas, desde la automatización de procesos internos, procesos comerciales, procesos productivos, herramientas de control. Sin embargo, yo quería contarles un poco sobre cómo la transformación digital ha terminado impactando o ha sido el caldo de cultivo perfecto para el lanzamiento que tuvimos hace poco más de un año, que es este de Costeño Pops, que es el sazonador para popcorn, con el cual hemos ganado un MaxEFI de oro en la categoría de golosinas y snacks hace un par de semanas. Y es que la transformación digital a raíz de la pandemia generó pues, que el consumo de medios streaming se multiplicara exponencialmente y generaba, como digo, un entorno a nivel de consumidor ideal para que efectivamente se presente una propuesta de valor para atacar a ese consumidor que estaba consumiendo streaming en casa, que no podía salir al cine, que no podía visitar, digamos, hacer su actividad de esparcimiento habitual, que era ir al cine, pero sí quería comer popcorn, ¿no? Pero no tenía la experiencia que tenía en el cine. Entonces, digamos, hay un entorno que se estaba dando, que es esto el incremento de penetración de plataformas de streaming, el consumo, digamos, de películas y series altísimo, ¿no? Por el mismo confinamiento, que genera una oportunidad para suplir esa experiencia o mejorar esa experiencia a través de la creación de un producto, digamos, local, único para ellos, ¿no? Y por otro lado, es que justamente con este lanzamiento nosotros utilizamos una estrategia de comunicación 100% digital. 100% digital, apuntando a un público objetivo que podría calificar como generación Z, ¿no? Entre 15 y 35 años, ¿no? Y que se utilizó exclusivamente, como digo, spots digitales, influencers, TikToks, para comunicar un producto, digamos que si bien ya existe en otras geografías, ¿no? El sazonador de popcorn existe en otras geografías, localmente no había una propuesta, digamos, para el mercado local, una propuesta nacional, y tampoco lo que había, ¿no? Los que importaban estos productos, lo hacían de manera muy spot y no estaban presentes en las cadenas de distribución y en el retail masivo. Entonces, sí había que tener, digamos, dentro de esta campaña de comunicación un momento de educación, digamos, que es muy sencillo, pero había que pasar por esa etapa de decir, oye, a través de los spots digitales poder comunicar y decir, oye, aquí existe este producto que es nuevo y sirve para esto. E inmediatamente ahí enlazar con la experiencia de consumo en el cine, ¿no? Nosotros lo que proponemos, nuestra propuesta de valor es esto, ¿no? Una experiencia de consumo de película, ¿no? Digámoslo así. Así que, nada, apoyándonos justamente, exclusivamente en medios digitales, es que logramos obtener resultados sumamente positivos con este lanzamiento, apoyándonos, como decía, en las plataformas que les acabo de contar. Muchísimas gracias, Manuel, por contar la experiencia. Felicitaciones por el premio y felicitaciones por el producto. Habiéndolo probado, doy fe de que realmente te permite tener tardes y noches de película. Es tremendo. Exacto.
es tremendo. Vamos a pasar con un tema que está alineado con algo que mencionaba Manuel, que son estas nuevas generaciones que comenzamos a ver no solo en los espacios de trabajo, no solo en el ambiente laboral, sino que ya se vuelven consumidores importantes que uno tiene que tener en cuenta como parte de su estrategia comercial. Porque la pandemia y el crecimiento del poder adquisitivo de estas nuevas generaciones, principalmente la Z, han impulsado una serie de tendencias de consumo, entre ellas el consumo consciente y el slow consumption, como mencionaba Bracy ahora más temprano. ¿Cómo ha cambiado su estrategia comercial de cara a alinearse con estas nuevas tendencias y qué retos plantea un mundo en el que la generación Z va tomando protagonismo en la esfera comercial? Esta pregunta la van a contestar todos. Comenzamos contigo, Ileana, pasamos con Cristian, Manuel y cerramos con Bracy. Buenísimo, me encanta esta pregunta. De hecho, para partir, Sicurezza es una marca con propósito desde el día 1, ¿ya? Sicurezza significa seguridad en italiano, para los que no saben, porque desde el día que creé la marca hace 7 años, lo que buscamos es justamente como una mujer, sintiéndose cómoda por dentro y por fuera, se pueda sentir segura, ¿ok? Entonces esa seguridad se ha transmitido hoy en una filosofía de vida que se llama Viva sin costuras, que hace que las mujeres vivan sin miedo, sin límites, sin dolor, en libertad total, ¿no? Es como una nueva forma de vivir sin costuras. Y justamente esta generación Z valoran muchísimo ese propósito, ¿no? Valoran mucho que Sicurezza es una marca que quiera educar a las personas, no solamente venderles ropa interior cómoda, ¿estamos? Entonces, la verdad que adaptarnos y siempre estar en Facebook cuando estaban en Facebook, Instagram cuando estaban en Instagram, TikTok ahora que están en TikTok, son una generación en la cual Sicurezza arranca, ¿ok? Desde el día 1 yo empecé con las campañas Sicurezza School, con las niñas que estaban en tercero, cuarto y quinto de secundaria, que ellas mismas eran las embajadoras de la compañía. Entonces, gracias a esto, Sicurezza creció prácticamente con la generación Z, también millennials, y gracias a que son personas que valoran mucho el propósito y todo lo que estamos trabajando, nos ha ayudado un montón a que prácticamente crezcamos con ellas, ¿no? Y obviamente sabemos que es la generación del futuro, y a mí me encanta todo lo que están exigiendo esta nueva generación, porque justamente nos reta a las marcas a seguir adaptándonos constantemente, ¿no? Hoy en día Sicurezza tiene el centro, en todo nuestro negocio el centro es nuestras clientas, ¿no? Y ahorita el 40% son generación Z. O sea, es bastante lo que demanda hoy en día esta generación. Y bueno, nada, crecer 150% en solo la pandemia por estar justamente en estos medios digitales, ¿no? Como en las redes sociales, y adaptándonos a todas las tendencias y trends que se necesitaban, es que hemos podido crecer 150% estos últimos 2 años. Y bueno, nada, ahora nuestro reto es justamente cómo logramos capturar a la generación X, ¿no? Que es al revés, otros tipos de mujeres totalmente distintos que demandan otras cosas, y seguir potenciándonos y seguir dándoles todo lo que esta generación Z nos exige, ¿no? Y nada, creo que desde nuestros pilares, desde la esencia de Sicurezza, hemos sabido cómo capturar y cómo llamar la atención de esta generación. Muchísimas gracias, Ileana. Y muy interesante lo que dices, porque normalmente uno se está enfocando en cómo capturo a las nuevas generaciones, pero ustedes que han nacido más bien en un entorno en que ya son básicamente nativos de estas nuevas generaciones, más bien tienen que pasar por el proceso inverso y finalmente, como tú dices, captar a un grupo de gente que tiene unos hábitos de consumo distintos y que finalmente tienen una mentalidad que no necesariamente es la misma. Así que muy interesante esto que nos comentas. Vamos ahora sí con Cristian. Muy buenos puntos señalados por Ileana, y reforzando lo que ella señala, digamos, algo que rescato de la generación Z es esta necesidad de comunicar y esta necesidad de apropiarse y de premiar a las marcas que ellos consideran que tienen un propósito y que están alineados, digamos, con lo que ellos buscan dentro de una categoría específica. En nuestro caso particular, por ejemplo, la marca no ha hecho ninguna comunicación formal al consumidor. Nunca, digamos, hemos hecho un comercial, no hemos hecho alguna acción que fomente que
comunicación o la publicidad. Sin embargo, sobre todo la generación Z, el consumidor ha expresado de forma textual el amor hacia la marca, ha expresado su cariño y básicamente se ha apropiado de ella y ha decidido hacerla pública y ponerle en manifiesto sus contactos, que prueben, que inciten a la prueba del producto. Y eso es algo que rescato muchísimo de esta generación, al ser nativos digitales al 100%, constantemente están publicando, mencionando la marca y hacen lo propio, no solamente en nuestra categoría, sino con cualquier otra categoría en la cual ellos consideran que una marca ofrece un valor adicional, lo premian, nuevamente repito todo lo mismo, lo premian haciendo un manifiesto y generando boca a boca virtual, digamos, que nos ayuda sobre todo a las compañías más pequeñas a generar nichos de mercado o hacernos visibles y hacernos conocidos. Muchísimas gracias, Cristian. Clarísimo lo que mencionas, es sumamente importante. Vamos contigo, Manuel. Uno de los puntos que hemos identificado como oportunidades, digamos, para desarrollar y seguir construyendo el equity de la marca Costeño como granos, digamos, ¿no? Nuestro principal negocio es el de arroz, granos, etcétera. Justamente está fundamentado en este regreso a lo básico, ¿no? Al back to basics respecto a la alimentación, ¿no? A cómo reconectarnos, y acá les estoy dando de repente un spoiler de las próximas campañas que se vienen a nivel de marca, pero cómo reconectar con eso, con la comida de casa, con la comida que te vas a sentar a disfrutar bocado a bocado, con la calidad del producto desde cero, ¿no? Porque creemos que, nuevamente, existe una atención de parte del consumidor hacia ese tipo de atributos, hacia ese tipo de valores. Es una revalorización que hemos identificado de los consumidores hacia esos atributos que parecen fundamentales, pero que realmente han sido pues, dejados de lado, no han sido olvidados. Entonces, encontramos que nuestras categorías de producto conectan bien con ello, productos 100% pues, naturales, por supuesto, y con mínimo procesamiento. Entonces, tenemos la oportunidad de volverlo a comunicar, de volverlo a poner sobre la mesa, de volver a llamar la atención sobre ello, ¿no? Creemos de que esto va a seguir desarrollándose, ¿no? En la medida que las personas y los consumidores son cada vez más conscientes de lo que, no solamente de lo que consumen a nivel de gasto, sino de lo que ingieren, digamos, consumen físicamente, ¿no? El famoso you are what you eat. Son más conscientes y le van a prestar más atención. O sea, creo que lo vemos en diferentes segmentos de todos los rubros alimenticios, ¿no? Las diferentes tendencias que hay de los sin gluten, los GMO frees, los, digamos, sin colorantes, los certificados orgánicos, etc. Entonces, sí nos parecen, digamos, razonable que para nosotros, como una empresa de alimentos, ese es un camino importante para desarrollar, cultivar y explotar. Muchísimas gracias, Manuel. Bracy, y para recordarle además la pregunta a nuestra audiencia, ¿cómo cambian las estrategias comerciales de las empresas o en todo caso, cómo deben cambiar de cara a alinearse con esas nuevas tendencias que hemos mencionado, slow consumption, consumo consciente, y qué retos plantea un mundo en el que la generación Z va tomando protagonismo en la esfera comercial? Cuéntanos cómo lo ves tú. Bueno, me parece fantástico las posiciones que se han hecho aquí sobre cómo estamos enfrentando a la generación Z, y yo creo que es el camino. Sin embargo, hay que tener claro, y que lamentablemente para alguien que está en marketing es un trabajo doble. Primero, la generación Z es una generación muy inconformista. Es una generación que quiere todo ya, y el ya es ayer, ni siquiera hoy, es ayer. Claramente está conectado digitalmente, y el tema de la conciencia, que absolutamente, es decir, ellos se mueven por eso. Yo creo que la mejor figura que representa a la generación Z es Greta Thunberg. Y en ese sentido, yo creo que un mensaje hacia las marcas, que yo he visto, porque el tema de propósito
se toma mucho como, bueno, está de moda, tenemos que hacerlo y no sé qué. Yo creo que lo peor es tomar un tema de propósito por un tema de moda. ¿Ya? La gente no es tonta hoy día. La gente hoy día tiene información, no es como hace 30 años atrás que nadie sabía nada, yo podía contar la historia que yo quisiera y me la creían. Hoy día no. Entonces, si yo no estoy digamos, dentro de mi ADN de marca, dentro de eso, mejor no hacerlo, ¿ya? No tiene nada de malo no apuntar a una generación Z, pero el tema es, si vas a apuntar a ellos, entiende que esto tiene matices. Y una de las cosas que yo creo que es el desafío más grande es que hoy día deberíamos buscar, y es lo que todos tratamos de enseñar y empujar en las marcas, es la fidelización. Y la fidelización hoy día es cada vez más difícil porque hay tantas ofertas de valor allá. En realidad aparece una oferta de valor que hoy día, de hecho, lo que Michael Porter nos hablaba, una ventaja competitiva que podía durar 10 años. Díganme ustedes hoy día qué ventaja competitiva dura si es que 5 años, ¿ya? Entonces, eso es exhausto para una marca, porque tienes que estar constantemente, por eso salen las metodologías ágiles, etcétera. Eh, entonces, y un punto para poder agregar a lo que Ileana, y te felicito, Ileana, de cómo has creado tu marca y efectivamente se nota. Por eso, porque le nace a ella, se nota en lo que ella plantea, que le nace de ella y eso es lo que plantea. Ahora, la generación que viene, y perdón, no quiero ser pesimista, pero la generación que viene es la generación AA. La generación Z, solo para, a ver, la millennial es la generación de la selfie, es la generación del yo, ¿ya? Es bastante ególatra, yo. La generación Z es la del colectivo, es yo me preocupo por el colectivo, eso es Greta Thunberg. La generación AA es a partir del 2010. ¿Por qué se puso la fecha del 2010? No porque todos nacieron en el 2010, sino que por poner una fecha, pero ¿por qué? Crisis subprime. ¿Y qué significa eso? Que es la generación más pesimista de todas. Y solo se lo voy a dar en un ejemplo. La generación Z es Greta, que nos reclama a todos nosotros que en realidad, a los adultos, que en realidad el problema es que nosotros no le estamos dejando nada en el planeta. Es decir, oye, pónganse las pilas porque si no, que entonces ella toma las armas y se pone a trabajar por esto. ¿Qué dice la generación AA? Y esto no es broma, ¿eh? No es broma, lo estoy diciendo muy en serio. La generación AA ya está pensando y dice, ¿para qué seguir en esta? Ya pensemos en Marte. ¿Por qué creen ustedes que está la carrera hacia Marte? Entonces, es un tema que hay que entender, ¿ya? Y para eso es muy importante, tomando los puntos de Ileana, esto cambia todos los días y cada vez que nosotros, que somos mayores que ellos, un deber nuestro es saber dónde ellos están, no asumir. Si tú sabes que están en TikTok, ten TikTok. Yo tengo TikTok. No aparezco bailando y nunca me van a ver bailando. Pero estoy en TikTok para ver qué pasa ahí. Estoy en Roblox, estoy en Zepeto y es para entender. Porque si no, ¿cómo yo le voy a ir a hablar a esta gente? Entonces no es asumir, no podemos asumir. Ellos cambian todos los días. Así que realmente, más que yo, esta cosa que dice, ponte en los zapatos del cliente, no, no es eso. Es porque tú te pones en el zapato del cliente y piensas tú como el cliente, cuando en realidad el cliente te tiene que mostrar lo que es. Así que siempre hay que ser humilde, aunque lleve 40 años en el mercado, es el cliente el que nos va a decir y hay que seguirlos a ellos. Excelente, Bracy. Estaremos buscándote a todos ahí en TikTok para ver el tipo de contenido que estás haciendo. Veremos si es verdad que no hay ninguno, que no hay ninguno bailando. Vamos a ver si es cierto. Vamos con otra pregunta que habla sobre el contexto internacional y que es específicamente para ti, Bracy, que es que la crisis de la logística portuaria, el impacto de la guerra en Ucrania
en el abastecimiento de materias primas, así como el menor ritmo Sí. de crecimiento de algunas de las principales economías globales han empujado al mundo a una situación de crisis de la globalización, que es además el marco que le hemos puesto a este evento. ¿Qué impacto está teniendo este complejo escenario en las operaciones de las compañías locales y qué estrategias has visto tú que han tenido que implementar para enfrentar esta situación? Y además de eso, más que cómo resolver estos problemas, qué oportunidades se han encontrado en medio de la complejidad para poder salir adelante y para poder liderar el mercado. Bueno, muy buena pregunta. En realidad, primer punto y uno de los más relevantes es que los costos se están yendo a las nubes. Si tú ves cuando hubo la crisis de los containers, un container que te podría salir, no sé, $2.000, $3.000, te puede llegar hoy día a costar $10.000, $12.000. Es decir, ese es solo un ejemplo. Segundo, el tema de las materias primas. Como veo que hay algunos de ustedes que trabajan en el tema, por ejemplo, de grano, pueden saber que el tema de los fertilizantes y el tema del grano ya ha sido un tema también muy preocupante. Ustedes ven que India dijo, yo no voy a exportar, me quedo con mi producción, ¿ya? Entonces, ¿eso a qué ha llevado? Y les voy a contar un ejemplo que de hecho está relacionado con Perú de alguna manera. Yo soy director de una empresa, digamos, estoy en el directorio, de una empresa chilena que se dedica a hacer ropa de cama y de casa que se llama Nina Herrera. Y de hecho la otra vez estábamos conversando esto, que de verdad los costos, si ustedes piensan ropa de cama, ¿cuál es la materia prima principal? La tela. Y en Chile, las fábricas de los textiles se cerraron todos. Hay muy pocos. Y si es que alguno que sirva, y hoy día casi todo se compraba o en Pakistán, o en la India, o en China. Y piensen, con lo que hoy día estamos pasando, con la falta de, porque no hay mercadería, no hay materia prima. Entonces yo planteé, dije, ¿por qué no vamos a nuestros vecinos en Perú que tienen un algodón de primera calidad? Y en realidad yo dije, bueno, está bien, porque obviamente la materia prima va a ser un precio un poco mayor por la calidad de la materia prima, pero dije, por la cercanía, me dicen, no, haciendo sumas y restas, hacerlo en Perú es mucho más caro que traer y esperar de Pakistán. Entonces, el desafío es eso. Y hoy día yo estoy viendo que algunas empresas ya están mirando y planteándose esto porque piensan de que esto en realidad está bien, es la guerra en Ucrania, queda muy lejos, y yo no estoy diciendo y espero que no, que la guerra va a durar todo el tiempo, pero esto, así como la pandemia, como bien se planteaba, ha cambiado la forma de pensar, tenemos que entender que estamos en una época nueva. Esto es otra época, es otro mindset. Ya los países grandes y las economías grandes ya lo están haciendo. Les acabo de decir, Suecia está mirando hacia adentro, estamos viendo niveles de proteccionismo, estamos viendo que India ya no te quiere mandar el grano, ¿ya? ¿Qué es lo que acaba de hacer Chile? No sé si ustedes saben que el gas natural, nosotros importábamos gas natural de Argentina y hace unos 9 años, por una pelea, ¿verdad?, se cerró la llave del gas. Hoy día se acaba de reactivar eso. Entonces, es hora de repensar esto, y no estoy diciendo, no me quiero poner chauvinista de que hoy ahora somos los latinoamericanos, yo insisto, esto no es irnos a economías cerradas, hiperproteccionismo, no. Estoy diciendo que tenemos que entender y mirar un poco hacia adentro de las oportunidades que tenemos y que yo estoy seguro que tenemos, ¿ya? Entonces, ¿cómo no va a ser una maravilla que yo pueda comprar algodón Pima de Perú y tener ese producto en Chile? ¿Ya? Pero me sale más caro, entonces ahí entra el tema de costo. Entonces ahí yo decía, una de las cosas que está pasando es que la fabricación que está volviendo adentro se está tecnificando, entonces hoy día hay robots, hay sistemas digitales, se está todo tecnologizando, ¿ok? Pues la pregunta es, ¿nuestros países están preparados para eso? Piensen que hoy día estamos sufriendo inflaciones, problemas políticos, cambios de constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso está poniendo un punto, y esto yo creo que
obviamente afecta al cliente, porque es una sociedad, afecta a las marcas, pero es un tema de sociedad. La sociedad, el sistema político tiene que pensar, y entonces uno dice, bueno, pero ¿de dónde sale? Bueno, tiene que salir de las asociaciones de marcas, de producción, etcétera, para poder ayudar a esto. Entonces, el tema de la logística va a seguir siendo un tema, eso está claro, ¿ya? Los costos ya subieron y no creo que vayan a bajar. Y el tema es, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar aquí esperando a que ojalá haya alguna oportunidad? No, hay que moverse y hay que moverse rápido, porque si tú no te mueves, como decía, el más chico sí se va a mover y va a pasar por encima tuyo. Muchísimas gracias, Brice. Importantísimo lo que dices y además que nos ayuda a tener contexto adicional sobre lo que ya hemos estado Ujú. discutiendo. Como parte de las tendencias mencionadas anteriormente, un fenómeno que también ha tomado especial relevancia y que creo que ya lo hemos tocado hasta cierto punto, es la hiperpersonalización y el customer Mm. centricity. ¿De qué manera están trabajando, y esto va para Ileana y para Manuel, para plantear productos y servicios que sean más cercanos a su audiencia y que generen una mayor lealtad hacia su marca? Ileana, cuéntanos. Bueno, definitivamente es demasiado, o sea, es un reto, ¿no? Poder adaptarnos a cada cierto tiempo a poder plantear estos productos y servicios, pero en Sicureza, de hecho, nos sentimos súper orgullosos de poder estar constantemente escuchando a nuestros clientas. Tenemos hoy en día 5 tiendas propias, de las cuales nos permite a través de nuestras asesoras de ventas, que en verdad son como coach, porque también te empoderan un montón en la sala de venta, por así llamarlo. Lo que buscamos es que realmente podamos entender qué es lo que necesitan ellas. Entonces, en verdad, es súper directo. Es más, ahí pueden hasta escribirnos qué prendas les gustaría encontrar en la compañía y tal. Pero lo que estamos haciendo es construir fans de la marca. Hemos creado un programa de embajadoras, lo cual de todas las chicas que aman Sicureza y usan Sicureza y no lo cambiarían por nada, que tenemos varias, miles, gracias a Dios, de esas chicas, se vuelvan voceras de la compañía, ¿no? O sea, no tienes que tener miles de seguidores para ser influencer de una marca. Al revés, queremos una comunidad súper potente en los cuales, si tú quieres ser parte de la comunicación y tener beneficios, obviamente, hemos creado un plan de beneficios también para ellas, que hasta incluso pueden ganar dinero también por recomendar la marca. Entonces, imagínate poder, tu marca favorita que la usas y la recomiendas por default, poder hoy en día te recompense por hacerlo de manera orgánica, ¿no? Y eso es bastante importante porque justamente nos ayuda a seguir potenciando este propósito que es ayudar a las mujeres. O sea, nosotros lo que queremos es ayudarlas a tener un mejor estilo de vida. O sea, para eso trabajo, para ver cómo logro que a través de la ropa interior, que es una necesidad diaria, de que uso todo el día, más de 10 horas al día, todos los días de mi vida, pueda realmente hacerles bien a estas chicas, ¿no? Entonces, poder escucharlas en las tiendas, poder recibir miles de mensajes todos los días a través de todas nuestras redes sociales, etcétera. Yo misma voy a las tiendas, ¿no? Y estoy ahí, les atiendo de vez en cuando. Cada que yo estoy atendiendo, hasta les doy un beneficio en la tienda, les damos beneficios por dejar sus sostenes tradicionales en Braditox. O sea, estamos constantemente viendo cómo las motivamos y cómo las seguimos entendiendo. Y algo clave acá es que yo soy el público objetivo. O sea, yo creé Sicureza para mí, entonces entiendo mucho la necesidad también de lo que las clientas como yo queremos o buscamos. Y bueno, todos nuestros lanzamientos siempre han sido pensando en estas chicas, ¿no? No lanzamos, por ejemplo, una colección como otras marcas que pueden sacar 500 productos de la nada, ¿no? Sicureza saca máximo uno al mes, nuevo, bien pensado, bien estructurado, justamente para estar conscientes que va a ser un éxito, ¿no? Y todo esto es porque obviamente escuchamos y estamos cercanos a esta comunidad de mujeres, ¿no? Que buscan vivir cómodas y libres. Muchísimas gracias, Ileana. Importantísimo esa última palabra que usas, ¿no? Nosotros escuchamos. La capacidad de escucha es cada vez más importante y es un atributo cada vez más importante finalmente de una marca, de una empresa. Porque muchas veces la empresa quiere expresar, quiere decir, quiere promocionar, quiere hablar, quiere ir a la calle a decir, este es mi producto. Y se olvida que es igualmente, si no más importante, oye, detenerse un segundito y qué es lo que me está diciendo mi cliente, mi consumidor. Manuel, ¿cómo lo ves tú? Fundamental el tema de la escucha, ¿no? Yo también quiero partir con ese concepto.
digamos, las marcas que no están en contacto con sus consumidores eventualmente terminan perdiendo, ¿no? Pierden market share, pierden negocio, etcétera, porque justamente se desconectan. Y en Costeño lo que hemos hecho es establecer esos canales de comunicación con el consumidor para precisamente tener puertas abiertas, digamos, de manera pasiva inicialmente, tener puertas abiertas para recibir los comentarios, ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través de eh, digamos, de las páginas web de las diferentes marcas que manejamos, y también de manera activa, justamente en el desarrollo de estas iniciativas, como les contaba hace un momento, con la de Pops, el sazonador para popcorn, en el desarrollo de las galletas de arroz y en los desarrollos que estamos trabajando, porque para la compañía es súper importante materializar justamente esa escucha y digamos, esa información, esos insights que se capturan en el mercado, por transformarlos después a productos que sean tangibles y que efectivamente sean propuestas de valor potentes para el consumidor. Tal como decía Ileana, para Costeños también es súper importante no hacer cantidad de lanzamientos, sino hacer calidad, digamos, bien pensadas iniciativas que sean potentes, que realmente respondan a un insight, que realmente aporten valor al consumidor y que eso, digamos, después se ejecute ya en el mercado de manera impecable para que traiga pues un resultado que sea un ganar-ganar, ¿no? Que sea realmente una propuesta importante para el consumidor y un ganar también a nivel de negocio para la compañía. Cristian, veo que estás levantando la mano. Por favor, cuéntanos cómo lo ves tú. Sí, solo complementando el tema de escucha, vamos, hoy más que nunca al tener estos consumidores nativos digitales y todos estar completamente conectados, el consumidor siempre está manifestando en diferentes formatos, sea para bien o para mal, vamos, está constantemente hablando y creo que hoy más que nunca desde los departamentos de marketing tenemos que estar absolutamente conectados, como en algún momento dijo Gracie, en TikTok, en plataformas digitales como Roblox, estar atentos de todo lo que ocurre en nuestra comunidad, porque es en esos lugares donde el consumidor y nuestros nuevos consumidores de forma natural comienzan a expresar sus necesidades o comienzan a indicar cuál va a ser la nueva tendencia o qué es lo que se viene hacia adelante. Así que creo que sí, hoy la escucha activa, digamos, es un rol o una acción primordial en cualquier departamento de marketing y hay que promoverlo y hay que incentivarlo. Hace muchos años me acuerdo que en algunas compañías se bloqueaba el acceso a las redes sociales desde tu computadora. Hoy, digamos, un departamento de una compañía que tenga bloqueada probablemente una red social o un YouTube y sobre todo en marketing, digamos, es alguien que está absolutamente en contra de lo que se necesita como innovación o desarrollo de una marca. Muchísimas gracias, Cristian. Todavía me acuerdo las épocas en que uno tenía para darle vuelta a esos seguros que te ponía la compañía. A veces uno le ponía como 5 veces el www para darle la vuelta a los filtros que te ponían y tienes toda la razón, cómo han cambiado en ese sentido los tiempos. Vamos ahora ya con la pregunta final. Antes de hacer esta pregunta quería dejarles una tarea a nuestros 4 panelistas, que es que para el cierre del evento piensen en una oración, una frase, algo muy cortito, pero algo muy poderoso, algo que sintetice finalmente lo que han escuchado hoy, las conclusiones a las que llegan finalmente, lo que les quedan, como para que nosotros nos podamos llevar ahí algunas ideas poderosas ya para el resto del día, para el resto de la semana, si es posible. Y vamos con una última pregunta que habla un poquito sobre temas de logística. Porque el quiebre de la cadena de suministro internacional, algo que conversamos anteriormente, que lo ha planteado también Bracy, ha supuesto un escenario en que las grandes empresas y los consumidores giran hacia el mercado interno para abastecerse de los productos que necesitan. Voltean y buscan de repente ya no la gran marca, sino de repente comienzan a buscar una marca más chica o una empresa, digamos, local que finalmente sea quien les provea la materia prima que necesitan, si estamos hablando de B2B. ¿Qué prácticas deben desarrollar los pequeños productores para aprovechar este escenario y qué iniciativas están poniendo en marcha para poder recomponer su cadena de suministro enfocándose en el mercado interno? Vamos contigo, Cristian, y ahí Bracy
te dejo el espacio para que tú cierres la pregunta, que ya es la última. Bueno, en nuestra categoría específicamente, digamos, nosotros estamos muy, muy alineados con el tema agrícola. Todos nuestros productos, básicamente snacks, son hechos en base a insumos agrícolas, primas agrícolas. No tenemos un proceso de industrialización previo, como podría ser la química u otras categorías. Nosotros sí hemos encontrado algunos limitantes dentro del propio país por las características del agro peruano, que es como la atomización, digamos, de la producción. Hay muchos pequeños microagricultores y creemos que hay un reto muy grande en la asociatividad, en construir asociaciones, en generar esta cadena de suministros para la industria, que lamentablemente no hay mucha industria en el Perú, y me parece que en la región no hay mucha industria, digamos, grande, y creo que ahí necesitamos hacer un trabajo, nuevamente, entre industria y gobierno para dar esta cadena o generar esta cadena de abastecimiento nacional, asegurando de alguna forma a estos agricultores su producción, su productividad, potenciando sus campos. Nosotros este año, digamos, hemos tenido crecimientos muy grandes en la categoría de papas fritas, desarrollando un nuevo producto. Y podríamos pensar, por ejemplo, que bueno, estamos en Perú y hay mucha papa y no debería haber un problema en la cadena de abastecimiento. Al contrario, es donde más dificultades hemos tenido, justamente tratando de abastecernos de papas, y encontramos que no hay fertilidad, que los campos de producción no están a niveles de rendimiento internacionales. Para que tengan una idea, Perú tiene un rendimiento de 5 toneladas por hectárea, Holanda llega a 20, 30 toneladas por hectárea, y eso, digamos, hace que la industria se ponga un poco más lenta, que no lleguemos, digamos, a competir en costos a niveles internacionales. Sin embargo, hay muchas oportunidades. Como decía Bracy, también hoy se mira mucho más en la región. Entonces, hoy, a pesar de que Chile tiene producción, digamos, de snacks, también nos están buscando acá. Colombia también está afrontando las mismas situaciones, y entre todos, digamos, estamos viéndonos unos a otros cómo cubrir esos gaps o esas deficiencias que existen entre cada país. Existe mucho trabajo por delante, pero creo que necesitamos construir el mercado para que los agricultores comiencen a asociarse y comiencen a generar valor, y apoyándolos, obviamente, en mejorar su productividad. Eso es el tema agrícola. Obviamente entendería que hay otros factores y otras problemáticas en cada una de las categorías. Trabajamos de formas distintas en los temas de abastecimiento. Muchísimas gracias, Cristian. Clarísimo lo que mencionas, además aterrizando en un problema real que tenemos aquí en el Perú en términos de producción. Bracy, ya para cerrar este panel, te dejo la palabra a ti. Bueno, solamente para agregar a lo que acaba de plantear Cristian, yo, y perdón que lo vuelva a mencionar, pero de verdad soy un admirador del trabajo de él. Gastón Acurio, yo creo que Gastón también ha hecho un trabajo súper interesante. Si ustedes van al sitio de él incentiva a los productores en todo el Perú de mostrarles sus ingredientes, de poder trabajar. Entonces él siempre ha tenido una mirada de mucho tiempo, esto mucho antes de lo que estemos hablando, de mirar el valor que hay en el Perú. Y otra cosa que yo le comentaba a Cristian, porque por ejemplo, de hecho, yo consumo sus productos acá en Chile, y son riquísimos, debo decir, no porque esté la ahí, pero son muy buenos. Y quiero decir, ahí si ustedes se fijan, miren lo importante de haber trabajado una marca Perú. Fíjense que el haber trabajado una marca Perú, y así como Cristian menciona que en Chile también tenemos, por ejemplo, están las papas ticas y otras, ¿ya? Pero fíjense que ¿por qué el chileno prefiere la peruana? Porque tenemos en la cabeza la percepción de comida peruana es rica y es buena. Entonces, ahí ya hay un trabajo ganado, por ejemplo, para fabricantes en Perú, en que nosotros ya damos por hecho un tema de calidad. Entonces, por eso es importante. Y el tema
yo lo voy a tomar desde mi ámbito y ya para cerrar y yo poner mis palabras de lo que resumiría todo esto, desde el ámbito mío, yo creo que la educación es fundamental. Yo soy un firme creyente en la educación y en la formación. En las pymes, de hecho, nosotros en nuestra universidad, en nuestra escuela, tenemos programas directos hacia las pymes, en donde, por ejemplo, los magíster, los proyectos que tienen que hacer nuestros alumnos son dirigidos a través de las pymes. ¿Ya? Esto no tiene ningún costo para las pymes, ellos tienen ejecutivos de primer nivel trabajando para ello, y yo creo que eso es lo que, por lo menos desde mi vereda, que es el área académica, es poder apoyar a generar valor. Yo soy un convencido de que en la región tenemos mucho para seguir aportando y haciendo. Es el tema de realmente hacernos cargo y de repente como que nos mareamos mucho con Estados Unidos, insisto, esto no es cerrarnos, pero también ver el valor de lo que tenemos y hacerlo. Y si yo tuviera que resumir, como tú pediste en unas pocas palabras, por lo menos para mí, yo creo que primero humildad. ¿Humildad en qué sentido? En no creerse el cuento. Independiente que lleves 20 años, 30 años, no hay que creérselo, uno siempre tiene que mirar lo que está pasando, escuchar al cliente es el que te va a decir. Segundo, el tema de valor, genera valor hoy día cada vez más, entre pelearte en precios y generar algo que a la gente le importe, yo prefiero generar algo que a la gente le importe. Por eso me gusta lo que dice Ileana, lo que dice Cristian, de lo bueno poco. Es decir, si voy a lanzar algo, no voy a lanzar 400 productos, que eso es mucho del fast fashion, prefiero lanzar pocos productos buenos, porque esa es la conciencia de los clientes. Y yo cerraría mi reflexión, una cosa que sí creo que en nuestros países falta, y yo lo veo como consultor de empresa, que es que de verdad paremos con el conservadurismo y atrevámonos a hacer cosas, atrevámonos a pensar distinto, atrevámonos, como dice Schumpeter, a destruir para crear. Eso es un poco mi reflexión, así que ahora los dejo a ustedes. Muchísimas gracias, Bracy. Una excelente reflexión para cerrar tu participación esta mañana. Ileana, te cedo la palabra a ti. Bueno, para hacerla súper corta, creo que yo me quedo con la palabra adaptarnos, ¿no? Y también me gustó lo que dijo Bracy de la humildad. Creo que hoy en día, todos los días es un reto, poder entender, poder ir en el mercado, por así llamarlo, y seguir creciendo, va a ser un gran reto. Así es que nada, yo creo que con bastante adaptación y con escucha vamos a poder lograrlo y las marcas ir reinventándonos todo el tiempo que se necesite, todo lo que se necesite y tener esa voluntad de querer hacerlo, ¿no? Y no conformarnos con nada. Porque de verdad que se nos vienen generaciones bien retadoras, Sí, emocionantes. sí. Eso. Totalmente de acuerdo, Ileana. Muchísimas gracias. Manuel. En mi caso, la reflexión final yo la oriento más hacia que todo este contexto cambiante internacional, el que nos explicaba Bracy al inicio de la exposición, lo que nos plantea al final es una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, y si queremos hasta cierto punto de dejarnos sin alternativa, porque ya no hay manera de seguir haciendo las cosas de la misma forma que siempre, tienes que atreverte. Y esa es un poco la lección y para mí el mensaje final que nos tenemos que llevar como compañía, ¿no? Tenemos que atrevernos a hacer, pero no hacer por hacer ni hacer a la loca, sino pensando en este customer centricity que hablábamos hace un rato, pensando en un propósito genuino, pensando en tener iniciativas realmente bien pensadas, bien desarrolladas, que respondan y que aporten valor a ese público que cada vez, como decimos, es más exigente o más picky o menos leal hacia las marcas simplemente por el nombre de la marca. Entonces, creo que el desafío viene interesante, pero también es una oportunidad súper bonita para que las empresas realmente creen valor y creen una diferenciación. Muchísimas gracias, Manuel. Cristian. Yo creo que me usaría la palabra, hay que vivir el propósito. Repito, creo que el consumidor hoy más informado, más activo, reconoce a las compañías que viven el propósito y
desde, digamos, nuestra parte, desde áreas de marketing, desde CEO, digamos, desde como compañías, tenemos que vivir el propósito y tenemos que sentirnos a gusto con él, porque lo vamos a sentir con pasión, así como Liliana habla con pasión de su marca, creo que eso transmite y el consumidor se da cuenta de que estamos creando productos, estamos creando alternativas en relación a una mejora, a un propósito específico y de esa forma logramos construir marca, ¿no? La marca va a venir por la experiencia que venimos dándole al consumidor y el consumidor reconoce esa experiencia, la siente suya y bueno, y va a terminar en una recompra o una fidelidad futuro. Obviamente en un contexto completamente cambiante donde el consumidor pide innovación constantemente y los ciclos de vida de los productos son muy cortos. Me quedaría también con la frase de la humildad. Siempre hay alguien que está observándonos, siempre hay otra compañía que está siguiendo nuestros pasos, siempre hay alguien que puede hacerlo mejor con nosotros. Así que tenemos que estar muy metidos en nuestro propósito y en la ola de innovación y pensando en nuestro consumidor y en lo que viene. Muchísimas gracias, Cristian, y muchísimas gracias a los cuatro por haberle puesto un broche de oro conjunto a este evento. Muchísimas gracias por toda su experiencia, por haber volcado toda su pasión en esta última hora para que todos salgamos nutridos, llenos de nuevas soluciones, herramientas, oportunidades para mirar el futuro, claro, con cautela, un futuro complejo, como ya lo hemos remarcado múltiples veces, pero finalmente un futuro lleno de oportunidades. Y con eso me despido de cada uno de ustedes. Nos han acompañado Bracy Wilson, director académico del programa de marketing avanzado de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristian Matos, gerente de marketing de Inca Crops, Ileana Tapia, CEO de Sicureza, y Manuel Pastor, gerente comercial de Costeño. A todos y cada uno de ustedes les doy las gracias. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Chao, gracias. Chao, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Chao, gracias. Y muchísimas gracias a los asistentes, a ustedes que nos acompañan desde sus casas, que han estado con nosotros esta mañana, siguiéndonos, escuchándonos, comentando. Muchas gracias por haber estado aquí y espero que lo hayan disfrutado tanto como sé que lo hemos hecho nosotros. Esto ha sido la crisis de la globalización, cómo crear valor para un nuevo consumidor. Un webinar de Semana Económica, pero con el apoyo, la experiencia, el respaldo de la Universidad Adolfo Ibáñez, a quienes les estamos tremendamente agradecidos por habernos dado la oportunidad de armar este espacio lleno de herramientas para crear valor, para solucionar los problemas que podemos tener como empresas. Yo soy Álvaro Roncalvo Aronio, subgerente de nuevos contenidos de Semana Económica, y hasta la próxima con ustedes. Sigan atentos a nuestras redes sociales, que como este evento tenemos muchísimos más. Muchas gracias. Chao, chao.